Bueno, entonces lo que tenemos preparado para hoy, lo que vamos a hacer, la idea es, vamos a desarrollar una prueba de Excel. Esta es una prueba real de una universidad, no les voy a decir de cuál, pero es una prueba real de un curso de ofimática de Excel. Entonces, nos dan unas instrucciones y nos dan acá unas bases de datos de ventas y con esas bases de datos pues tenemos que ir siguiendo estos pasos que nos dan aquí. Este tipo de pruebas son muy similares a las que ponen muchas veces en entrevistas de trabajo. Me imagino que muchos de ustedes ya saben, se han tenido que enfrentar a este tipo de pruebas donde les exigen tener un conocimiento de Excel básico o Excel intermedio y les ponen pruebas así como con seguir unos pasos, hacer unas tareas, ¿cierto? Pero muchas veces cuando no tenemos el conocimiento de las herramientas, pues nos varamos y entonces o no somos capaces de hacerlo o lo hacemos de pronto por algún método que no es muy eficiente o simplemente pues puede que encontremos finalmente la forma de hacerlo, pero de pronto hay como un poquito improvisando. Entonces la idea es que vamos a resolverlo paso a paso. En cualquier momento que tengan alguna pregunta, alguna duda, pues me pueden levantar la manito, o me escriben por el chat o directamente pues activan el micrófono y me preguntan. Yo voy a estar pendiente para responder cualquier duda. Entonces leamos la primera instrucción. Nos dice que en la hoja ventas 2019 importe los datos del archivo de texto ventas txt de tal manera que la información quede dentro de la tabla de colores, no importe columnas vacías y cuando haya importado los datos, aplique formato a los datos que lo requieran, o sea, formato fecha, contabilidad, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que en esta hoja, que se llama ventas 2019, aquí tenemos un rango donde debe quedar la información y nos dice que debemos importar unos datos que se llaman ventas.txt que yo tengo por aquí en un archivo. Entonces, vamos a irnos aquí a la pestaña datos, lo que voy a hacer. Bueno, ahí creo que ya se está viendo. Entonces, vamos a ir aquí voy a ir a donde tengo el archivo de texto, es este, ventas 2019.txt, vamos a darle importar. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es irme a la pestaña de datos. En esta pestaña de datos hay una opción que se llama obtener datos externos. Y esa opción de obtener datos externos lo que me permite es importar datos de otros archivos que están fuera del archivo de Excel donde yo estoy trabajando. Eso me permite obtener información, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, desde un archivo de texto, a veces descargamos archivos de internet que vienen en un formato que se llama CSV o en un formato puede ser en formato TXT, que es un formato texto común y corriente. Y de pronto yo necesito traer esa información a Excel. Entonces, por medio de esta opción, yo puedo traerlo acá directamente. Entonces, lo que me va a abrir aquí es este cuadrito, esta ventanita. Me dicen por favor si están viendo esta ventana que se llama asistente para importar texto. Y en esta ventana yo tengo que elegir aquí, me da la opción de elegir por delimitador o de ancho. En este caso, vamos a ver la información cómo está. Aquí en la parte de abajo podemos ver una vista previa y en esa vista previa podemos ver que hay una columna que se llama fecha con unos datos y luego hay unos símbolos de arroba, luego otra fecha que se llama cliente con los datos, símbolos de arroba y así sucesivamente. Entonces yo lo que detecto aquí es que los datos que vienen de este archivo están separados por una arroba. Es más, permítanme, los voy a mostrar acá. Yo tengo el archivo por aquí. Vamos a abrir el archivo txt. Este es el archivo que yo les digo. Este fue el archivo que proporcionaron para poder cargarlo en el Excel. Y si se fijan, hay unos separadores que son símbolos de arroba. Esos símbolos de arroba lo que están haciendo es separar las columnas. Entonces, donde están los arrobas quiere decir que ahí termina una columna y comienza la siguiente. Eso normalmente no suele pasar. Esto me imagino que lo pusieron así como para que el estudiante practique diferentes formas de poner un separador en columnas. Pero normalmente los separadores de columnas pueden ser tabulaciones, espacios, comas o punto y comas. Vamos a verlo aquí otra vez en el Excel. Entonces me devuelvo aquí al Excel
y vamos a escoger delimitado. Delimitado quiere decir que va a haber un carácter que es el que determina en qué momento termina una columna y comienza la siguiente. Entonces le vamos a decir aquí delimitado. También está la opción de ancho fijo, pero esa opción de ancho fijo es cuando todas las columnas tienen un número determinado de caracteres. En este caso no, porque pues una columna puede tener una palabra de 5 letras, puede tener una palabra de 10. Aquí lo que me importa fijarme es cuál es el separador, o sea que vamos a escoger la opción delimitado y le damos siguiente. Entonces, aquí Excel tiene unas opciones predeterminadas que son, por ejemplo, tabulación, punto y coma, espacio, o también puedo elegir el otro. Si escojo acá otro, aquí me va a dejar escribir qué otro carácter puedo utilizar. En este caso le voy a decir que es el arroba. Cuando yo pongo el símbolo de arroba, fíjense que automáticamente ya me muestra las columnas separadas de manera correcta, pero también me muestra algunas columnas que están en blanco. Y eso es porque él separa, cada vez que encuentra el símbolo de arroba, separa una columna. Y como hay varios arrobas que están seguidos, entonces él lo que hace es crear columnas en blanco después de esos arrobas que están seguidos unos de otros. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas columnas no las tenga en cuenta? Vamos a darle aquí siguiente y acá en esta parte, aquí es donde Excel me permite elegir qué tipos de datos va a tener cada columna, pero también yo le puedo decir que no quiero importar estas columnas que están en blanco. Entonces voy a darle control con shift sostenido, selecciono las tres columnas y le digo aquí donde dice la opción no importar. Entonces, si se fijan aquí en la parte de arriba me salen estas letricas que dicen saltar. Eso quiere decir que estas columnas no las va a importar. Entonces hago lo mismo con estas, les digo no importar y listo. Entonces ahí me salen las letras de saltar. Eso quiere decir que esas columnas no las va a traer. Hago lo mismo para todas las que estén en blanco. Eso hace parte de las instrucciones que me están dando ahí. Entonces le digo no importar a esto, no importar y le damos finalizar. Listo. Ahora me sale esta ventana donde me pregunta dónde quiero que queden los datos. Aquí ya tengo seleccionada la celda C11, que es la primerita. Le voy a decir que me los inserte ahí y le damos a aceptar. Y listo. Fíjense cómo me trajo todos los datos ya preparados y listos del archivo TXT. Me los trajo acá a mi hoja de Excel. Listo. Me dicen si hasta ahí vamos bien. Si tienen alguna pregunta, bien la pueden hacer en este momento. Entonces, aquí lo que hice fue importar datos. Entonces, ya ustedes saben que aquí en la pestaña datos existe una herramienta que me permite importar datos de archivos externos. Ahora, esta no es la única forma en la que yo puedo importar datos. Eso es una herramienta sencilla que tiene Excel para traer datos de un archivo. Si se fijan, acá también me da la opción, por ejemplo, desde la web o desde Access. Access es otra aplicación de Office que permite manejar bases de datos. Entonces, cuando uno instala el paquete de Office, normalmente viene con Word, Excel, PowerPoint y también da la opción de instalar Access y hay otras aplicaciones que trae y Access es la que se dedica a trabajar con bases de datos. Y también me da la opción, por ejemplo, desde la web, que es decir, que yo puedo colocar un enlace de una página que contenga de pronto una tabla y lo que va a hacer Excel es que me va a traer la información que tenga esa tabla de internet y se va a actualizar cada vez que yo le dé la orden de actualizar los datos de esa página web. O también de otras fuentes. Yo le puedo decir aquí, me va a dar más opciones para traer de otras fuentes, pero digamos que no son como muy comunes de utilizar. Ahora, Excel tiene otra herramienta mucho más potente para crear consultas de otras de fuentes externas, que es a través de esta sección que está aquí donde dice obtener y transformar. Vamos a encontrar una opción de importar también archivos, pero la diferencia es que aquí yo le puedo decir, por ejemplo, desde un archivo de texto, también desde otro libro de Excel, desde un archivo CSV, XML, desde una carpeta. La diferencia es que desde este punto, lo que va a hacer Excel es que me va a abrir algo que se llama el editor de Power Query. Y ese editor de Power Query es una herramienta muy potente para hacer consultas de información en bases de datos. Entonces, como yo sé que la mayoría de los que están aquí, según lo que vi en la encuesta del grupo, ustedes me dijeron que tienen conocimiento cero o muy básico de Excel, entonces de pronto no nos vamos a meter tanto en esta parte, pues para no quiero como llenarlos tampoco de mucha información.
Pero sí es importante que sepan de que Excel tiene sus herramientas para importar datos de fuentes externas. Ok, vamos a volver entonces aquí al cuestionario de la prueba y lo otro que me dice es, cuando haya importado los datos, aplique formato a los datos que lo requieran. Entonces, la primera parte ya la hicimos, que es en la hoja ventas, importe los datos del archivo ventas.txt, de tal manera que la información quede entre la tabla con colores y no importe columnas vacías. Ya hicimos esto sin importar las columnas vacías. Ahora, una vez aplicados importados los datos, aplique formato a los datos que lo requieran. Entonces, lo que vamos a hacer es que en esta primera columna, que se llama fecha, fíjense que me está trayendo son unos números. Tal vez ustedes no sepan qué significan estos números. Pues les voy a explicar. Resulta que en Excel las fechas se trabajan con números enteros. Es decir, si yo escribo el número 1, ese número 1 se puede traducir en Excel como una fecha si yo le pongo el formato de fecha. A ver, vamos a quitarle el formato que tiene aquí y le voy a decir que yo quiero ver esto en formato fecha. Y me va a decir que el número 1 en fecha equivale al 1 de enero de 1900. Es decir, que para Excel el número 1 representa la fecha del 1 de enero de 1900. O sea, ¿qué significaría el número 2? Vamos a aplicarle el mismo formato de fecha al número 2. Y el número 2 significa el 2 de enero de 1900. O sea, en términos de fecha, eso es lo que significa el número 2. Es decir, que Excel me está tomando cada número como si fuera un día, comenzando desde el 1 de enero de 1900. O sea que si nosotros ponemos la fecha de hoy, para colocar la fecha de hoy en Excel utilizo control coma. Control coma me ingresa la fecha de hoy. Me dice que hoy es 16 de junio de 2023. Listo. Entonces si yo convierto esto de fecha, le pongo que esto yo lo quiero en formato general, me va a mostrar un número y me dice que hoy sería el día 45.093. Es decir, el número de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1900 hasta hoy son estos. 45.093 días han transcurrido. Entonces, así es como Excel lleva el consecutivo de las fechas. Por eso es que yo en Excel puedo sumar fechas o puedo restar fechas. Por ejemplo, si yo tengo la fecha del 1 de mayo de 2023 y tengo la fecha de hoy, control coma, y saco una resta, yo puedo saber cuántos días han transcurrido de aquí a acá. Porque como los números están expresados en un código que representa una fecha, entonces yo puedo hacer una resta y saber cuántos días hay de una fecha a otra. Y si convertimos esto en números, pongámosle aquí formato general, entonces se van a dar cuenta de que este es el día 45.047 y este es el día 45.093. Y la diferencia entre los dos es 46 días. Entonces, ya teniendo claro esto, ya podemos entender por qué aquí en la columna fecha aparecen estos números como tan raros. Pero para poder entenderlos como una fecha, entonces ¿yo qué hago? Pues me voy a parar aquí en el primero, voy a darle control shift, flechita abajo, para irme hasta el fondo. Entonces, ese atajo me permite seleccionar todo el rango de celdas que yo tenga de ahí para abajo con datos que estén continuos. Entonces, control shift, flechita abajo, eso me permite seleccionar todos los datos que estén de ahí para abajo continuo. Lo mismo puedo hacer control shift, flechita arriba si necesitara señalar datos que van de abajo hacia arriba. O control shift, flechita a la derecha si fuera hacia la derecha o hacia la izquierda. Control shift y flechita a la izquierda. En este caso, serían estos los que necesito seleccionar y le voy a decir entonces que estos datos quiero que los ponga con formato de fecha corta. ¿Listo? Ya tenemos entonces nuestra tabla con formatos de fecha corta. Y por último, lo que es precio y total. Este total aquí me lo trajo mal porque si se fijan, aquí me está diciendo que son 66.25, pero no era 66.25, era 66.250. ¿Esto por qué puede pasar? Porque en mi computador, en mi equipo, en mi Excel, yo lo tengo configurado para que los puntos sean separadores de decimales. Vamos a ver cómo me doy cuenta de eso. Si yo coloco acá una fórmula donde yo le diga 10 dividido 3, por ejemplo, pero no en formato fecha, sino en formato general, entonces se dan cuenta que
aquí me sale 3.33, porque el punto, aquí yo me doy cuenta que el punto lo está tomando como separador de decimales. La mayoría de pronto de la versión de Excel que ustedes tengan, lo más probable es que sean las comas. Y como en el archivo txt que importamos, el punto era el separador de miles y entonces aquí en mi equipo lo tengo como separador de decimales, entonces Excel asume de que esto es un decimal, pero esto es un separador de miles. Entonces, para corregir esto, hay varias formas, pero yo en este caso lo que voy a hacer para no complicarnos es simplemente multiplicar la cantidad por el precio unitario y con eso hallo el total. Ahora sí lo tengo correcto, 61.250. Arrastro la fórmula y listo. Entonces, a ver, vamos a decirle que nos copie este formato para que no se nos cambien los colores. Y listo, ahora sí, entonces ya puedo seleccionar esto y decirle que esto lo quiero con formato moneda. Vamos a ponerle formato moneda. Cuando sean valores en dinero, como por ejemplo en este caso tenemos el precio unitario y el total, esos son valores en dinero, yo puedo colocarle un formato moneda o un formato contabilidad. Hay dos tipos de formatos para dinero. El formato moneda lo que va a hacer es que me va a colocar el signo pesos aquí al ladito, pegadito al número. Y el otro formato es el formato contabilidad y en ese formato contabilidad que lo tengo acá, lo que hace es colocar el signo pesos alineado al lado izquierdo de la celda, mientras que el número lo pone al lado derecho de la celda. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Ustedes ya pueden escoger el que les parezca eh, más cómodo de trabajar. ¿Listo? Y con eso ya habremos terminado entonces el punto 1 de este ejercicio. En el punto 2 me está diciendo elimine las filas duplicadas de la tabla ventas 2020. Entonces vamos a irnos a la tabla ventas 2020. Resulta que es que aquí hay algunos valores que están duplicados. No sé si de pronto podamos identificarlos así como aquí al ojo. Es bastante complicado identificar cuando en una base de datos tenemos valores duplicados. Entonces yo por aquí, por lo menos así como mirando así como al ojo, no encuentro ninguno de repente, pero me dice que hay valores duplicados y necesitamos eliminarlos. Cuando trabajamos con bases de datos muy grandes, eh, puede ser que muchas veces se presente esta situación donde hay valores duplicados y yo necesito ya sea identificarlos o ya de por sí eliminarlos del todo. Si yo necesito solamente identificar qué valores están duplicados, tengo una opción aquí que se llama el formato condicional. Lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla completa y aquí me voy a formato condicional y hay una opción aquí que dice reglas para resaltar celdas y me dice valores duplicados. Entonces, al hacer clic aquí en valores duplicados, él lo que va a hacer es que me va a mostrar qué valores hay duplicados y me los va a resaltar en color rojo. Bueno, lo que pasa es que aquí me está resaltando todos. Vamos a ver por qué. Entonces yo le digo aquí que solamente duplicados y relleno rojo con texto o rojo oscuro. Bueno, aquí me está resaltando todos. Probablemente es porque dentro de las celdas, por ejemplo, él identifica que aquí el nombre empanadas está repetido varias veces, pero él lo que va a hacer es buscarme dentro de toda la tabla. Eso quiere decir que en este caso específico, esta opción no me favorece mucho porque obviamente van a haber muchos datos que estén aquí repetidos, pero yo lo que necesito es aquellos solamente que estén repetidos en todas las columnas. ¿Listo? Pero bueno, de todas maneras para que tengan en cuenta de que esta opción existe y es para identificar cuando hay datos duplicados en alguna parte donde yo necesito de pronto que sean datos únicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono aquí, vamos a seleccionar solamente las primeras y le digo otra vez valores duplicados y fíjense cómo aquí me resalta en rojo cuáles son los valores que están duplicados en ese rango específico que yo seleccioné. Entonces, listo. En este caso me están diciendo es, quiero quitar los valores duplicados. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, nuevamente selecciono toda la tabla, Control Shift, flechita a la derecha, Control Shift, flechita abajo para seleccionar todo.
Vamos aquí a la pestaña Datos y vamos a buscar una opción que se llama Quitar duplicados. Esta función quitar duplicados precisamente eso es lo que hace. Ya su nombre lo dice. Bueno, aquí vemos que me está diciendo las columnas, pero no me está dando el nombre de las columnas porque yo seleccioné fue desde el primer dato. Entonces, para que me aparezcan los nombres de las columnas es lo más recomendable. Yo voy a seleccionar desde aquí, desde el encabezado de las columnas. Entonces, Control Shift a la derecha y abajo. Otra vez vamos aquí a quitar duplicados. Y ahora sí me aparecen los nombres de las columnas. Y dice, este chulito que dice, mis datos tienen encabezados. Aquí yo le estoy indicando de que la primera fila del rango que estoy tomando es la que contiene los nombres de cada columna. Ahora, yo aquí puedo seleccionar cuáles son las columnas donde debe guiarse para determinar si hay duplicados en esa base de datos o no. Si yo le digo, por ejemplo, que me busque en la columna fecha, lo que va a hacer es que va a ir a, digamos que yo solamente dejo el chulito aquí en fecha, por ejemplo. Le voy a dejar solamente el chulito aquí en fecha. Entonces lo que va a hacer es que él va a ir a buscar dentro de la columna fecha únicamente cuáles son los que están duplicados y me va a eliminar sin tener en cuenta que los demás, puede que en las demás columnas hayan valores únicos, pero no los va a tener en cuenta porque yo le estoy diciendo solamente tome la columna fecha. Si yo le digo fecha y cliente, así, fecha y cliente, chulito en fecha, chulito en cliente, lo que va a hacer es, me va a ir a buscar en esas dos columnas qué valores se repiten en ambas al tiempo y va a eliminar toda la fila completa sin importar las otras columnas. Y así sucesivamente con cada una. En este caso yo le voy a decir que me busque los duplicados que estén en todas. O sea que el dato esté repetido en todas las columnas varias veces dentro de la misma base de datos. Entonces le vamos a decir, selecciono todas y le digo aceptar. Y aquí me sale el aviso de Excel que me dice que 36 valores duplicados fueron encontrados y quitados y 500 valores únicos permanecen. Entonces ya con eso, ya sé que en mi base de datos solamente hay 500 valores, ya no están los 530 y pico que estaban antes, sino que ahora solamente tenemos 500 y ya esos son los datos que necesito ya depurados sin duplicados. Y con eso, entonces ya habremos cumplido el punto 2, que era elimine las filas duplicadas de la tabla ventas 2020. El tercer paso me dice, organice la tabla del punto anterior como se indica a continuación. Ordenar por cliente según valores de celda y criterios de la A a la Z. Luego por producto según valores de celda y criterios de la Z a la A. Luego por tipo según valores de celda y criterios de la A a la Z. Y luego por total según valores de celda y criterio de mayor a menor. En este caso me está diciendo que de esta misma tabla de 2020, lo que vamos a hacer es darle un orden a la tabla. Entonces, ese orden tiene varios criterios. El primer criterio es ordenar por cliente según valores de la celda y que quede de la A a la Z. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir acá. Vamos a ir a ya tengo aquí la tabla, entonces vamos a irnos aquí a inicio. Y en esta parte de acá hay una opción que dice ordenar y filtrar. Yo aquí le puedo decir, por ejemplo, ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, un orden personalizado o un filtro. En este caso vamos a escoger la opción que dice orden personalizado. Le voy a decir que ampliar la selección para que me tome toda la tabla y vamos a comenzar a escribir o a determinar cuáles son los criterios que vamos a utilizar para el filtro, o no para el filtro, para el orden. Entonces, por columna, ¿cuál es la columna que vamos a utilizar? Cliente. Según valores de celda y el orden de la A a la Z y le damos a aceptar. Y listo, ahí ya quedó ordenado como me lo están pidiendo acá. Por cliente, según valores de celda y de la A a la Z. Luego por producto. Fíjense que hay un orden, ¿no? Primero por cliente, luego por producto. Ese orden es importante porque quiere decir que va a ordenarme los clientes de la A a la Z y dentro de ese orden de clientes, luego va a ordenarme los productos de la Z a la A. Entonces es importante tener en cuenta en qué orden va a ir esta organización de la tabla. Entonces el segundo es por producto de la Z a la A. Volvamos acá a ventas, volvamos aquí, ordenar y filtrar, orden personalizado,
le decimos a ampliar selección y aquí está, fíjense que aquí ya me quedó guardado el que acabé de hacer, vamos a decirle agregar nivel, luego por, entonces, ordenar por cliente, luego por producto, por valores de celda, pero este es de la Z a la A, le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces, mire, por cada cliente, aquí los clientes quedaron ordenados de la A a la Z. Comenzamos por el primero que empieza por D y de ahí para abajo. Bueno, sino que la lista es un poquito larguita, pero vean, estamos con todos los de la D, luego todos los de la F, y luego todos los de la P y así. Y dentro de cada uno de estos, los productos están organizados de la Z a la A. O sea que empezamos por la letra más que esté más adelante y vamos retrocediendo en orden alfabético. ¿Listo? Entonces, tenemos ya los clientes ordenados de la A a la Z y los productos de la Z a la A dentro de cada cliente. Ahora sigamos. ¿Dónde está aquí el otro punto? Dice, luego por tipo, según valores de celda y criterio de la A a la Z. Entonces, volvamos acá. Seleccionamos otra vez toda la tabla, o bueno, él la selecciona automáticamente. Simplemente digámosle aquí, orden personalizado. Y le decimos entonces agregar nivel. Este nivel debería ir abajo, entonces voy a moverlo aquí con las flechitas, le pongo aquí abajo y le digo por tipo. Valores de celdas de la A a la Z, le digo aceptar. Entonces el tipo ya me quedó organizado de la A a la Z dentro del orden de productos que está de la Z a la A y este está dentro del orden de clientes que está de la A a la Z también. Ya tenemos el punto C. Y el punto D me dice por total según valores de celda y criterio de mayor a menor. Entonces volvamos acá, otra vez, me paro en cualquier parte de la tabla, le decimos aquí orden personalizado y le digo agregar nivel. Bueno, ahí me lo está agregando de segundo, pero vamos a bajarlo aquí al último. Orden por total de menor a mayor, creo que era. Bueno, revisemos a ver cómo era. Era de mayor a menor. Entonces voy a cambiarlo. Entonces vuelvo aquí, otra vez orden personalizado. Y a este último le vamos a decir que es de mayor a menor. ¿Qué? Menor a mayor. Ya me enredé. Era mayor, de mayor. Entonces volvamos acá. Orden personalizado de mayor a menor. Listo, ahora sí. Entonces ya tenemos ordenado esta columna mayor, de menor a mayor. ¿Sí? No, de mayor. Dentro del tipo que está de la A a la Z, dentro del producto que está de la Z a la A y dentro del cliente que está de la A a la Z. Y así ya resolvimos el punto 3 del cuestionario. Sigamos. Punto 4. En la hoja de registro 2022 aplique la siguiente configuración. Entonces tenemos aquí en la hoja de registro 2022, tenemos aquí nos dan este rango de celdas con unos datos y nos dicen que tenemos que aplicar una configuración. Punto 4 me dice que lo primero que tengo que hacer es que para la columna fecha solo se permitan valores mayores o iguales al 1 de enero de 2022 y tengo que ponerle un mensaje de entrada que diga esto, ingrese la fecha de venta como con formato 01/01/2022 y también un mensaje de error que diga la fecha debe ser de este año, de tipo advertencia. Bueno, esto es algo que se llama, bueno, vamos a ir aquí a registros y les voy a explicar. Entonces me está diciendo que me pare en fecha. Y esto es algo que se llama validación de datos. La validación de datos en Excel lo que me permite es limitar el tipo de datos que se pueden ingresar en una celda o en un rango de celdas. O sea, que el usuario al cual va a ingresar información en mi libro de Excel, yo le puedo restringir qué tipo de información va a registrar en determinadas celdas. En este caso me están diciendo que le ponga una restricción a las fechas. Entonces, la restricción que me están pidiendo es que sean fechas, solo permitan valores mayores o iguales a el 1 de enero de 2022. Entonces le vamos a ir aquí a 2022. Voy a irme a la pestaña datos, ya tengo seleccionado aquí el rango donde van las fechas, voy a irme a la pestaña datos, donde ahorita hicimos lo de importar archivos de texto, ahí mismo, solamente que aquí nos vamos a ir, es un
poquito más a la derecha donde dice validación de datos. Este botón de validación de datos es el que me va a permitir, me abre esta ventanita y me va a permitir elegir qué tipos de datos se pueden ingresar en ese rango que tengo seleccionado. Entonces lo primero que voy a hacer es decirle que vamos a permitir solamente fechas. Le voy a decir fecha y de aquí puede elegir varias opciones, entre o no está entre, o es igual o no es igual, o es mayor que, es menor que, mayor o igual, menor o igual. En este caso es mayor o igual lo que me están pidiendo. Debe ser mayor o igual al 1 de enero de 2022 y le damos aceptar. ¿Listo? Entonces verificamos, aquí nos están diciendo, permita valores mayores o iguales al 1 de enero de 2022. Luego me están diciendo que tengo que agregar un mensaje de entrada. Este mensaje de entrada que me están poniendo aquí lo voy a copiar y este es el que le va a indicar al usuario cuando se pare en una de estas celdas, le va a indicar, le va a salir como un mensajito indicándole qué es lo que tiene que hacer. Le voy a colocar aquí, entonces, mensaje de entrada. Aquí, fíjense que yo entré también otra vez por validación de datos, donde entramos ahorita, que le dije fecha, mayor o igual, fecha inicial, pero me paré en la segunda pestaña que dice mensaje de entrada y hay otra que dice mensaje de error. Ya vamos a ver esta. Por ahora, enfoquémonos en mensaje de entrada. Le ponemos entonces voy a pegar el texto que me indica la prueba que debo colocar y en título le vamos a poner entonces pues cualquier cosa, advertencia o algo así, ¿cierto? Como para colocarle un título. Igual lo puedo dejar en blanco, pero coloquémosle algo ahí, le damos a aceptar. Entonces, si se fijan, cuando yo me paro en una de estas celdas me sale un letrerito que me dice eso que yo le acabo de poner. Me dice advertencia, ingrese la fecha de venta con formato 01/01/2022. Entonces, para eso es el mensaje, este mensaje de entrada. Eso es lo que significa el mensaje de entrada. Pero también me dice que debo agregarle un mensaje de error. Y el mensaje de error sería este. Este mensaje de error solamente va a aparecer cuando el usuario intente ingresar un tipo de dato que no corresponde con los parámetros que le estamos asignando. Y me dice que el error debe ser de tipo advertencia. Vamos a ver qué significa eso. Entonces me voy aquí otra vez, selecciono el rango, le damos validación de datos, vamos a irnos a la pestaña que se llama mensaje de error y aquí hay una parte donde me dice estilo. En estilos hay tres opciones, una que dice alto, una que dice advertencia, que es un triangulito amarillo, y otra que dice información. ¿Listo? Estos están organizados del más, ¿cómo se dice? Del menos flexible al más flexible. Es decir, si yo escojo alto, que es este círculo rojo con una X, lo que va a pasar es que no me va a permitir ingresar. Si yo intento ingresar un tipo de dato que no corresponde con la configuración que yo le estoy dando, simplemente no me lo va a dejar ingresar y punto. No me da la opción de intentarlo. Si yo escojo advertencia, ahí lo que va a pasar es que simplemente me advierte, me dice, bueno, este no es, me sale este error, que es el que yo voy a pegar acá, me dice, bueno, esa fecha no es correcta, pero me pregunta, de todas maneras, ¿desea ingresarla? Si yo le digo que sí, entonces me va a dejar ingresarla en la celda porque simplemente es una advertencia, no es una prohibición, como el primero. Y en el otro información es el más flexible de todos. Simplemente me sale un avisito informando el texto que yo le estoy diciendo acá, pero también me deja seguir y me deja acceder pues al dejar que el dato se ingrese dentro de la celda. En este caso me están pidiendo que debe ser de tipo advertencia. Entonces le vamos a colocar advertencia y aquí en título también pongámosle advertencia. Entonces vamos a ver qué pasa. Le digo aceptar. Vamos a probar. Entonces yo le digo 1 de enero 2022. Listo, está bien. Si le pongo otra fecha, pongámosle por ejemplo la fecha de hoy, que es 16 de junio. Está bien. Pero si le pongo, por ejemplo, una fecha anterior, que sea el, no sé, 1 de diciembre de 2021, me sale esta advertencia. Me dice, la fecha debe ser de este año, ese fue el texto que yo le puse, y me pregunta, ¿desea continuar? O sea, igual de todas maneras quiere ingresarla. Si yo le digo sí,
pues me va a dejar ingresar. Si le digo no, pues me va a habilitar aquí otra vez la celda, el contenido para que yo modifique y le coloque otro número. Pero si le digo sí, pues me dejan ingresar. Entonces, eso es lo que hace la advertencia. Entonces ya tenemos configurada la primera columna, que es esta, la de fechas. Vamos a ir acá otra vez al contenido de la prueba y me dice que en las columnas cliente y producto agregue listas desplegables que permitan seleccionar los valores a registrar. Realice este punto utilizando la información de las hojas listas y nombrando rangos de celdas. Listo. Bueno, aquí hay varias cosas que les tengo que explicar. Lo primero es qué son nombres, cuando me dice aquí nombrando rangos de celdas. ¿Qué será esto que me están diciendo? Y también me hablan de una hoja que se llama listas. Hay una hoja que se llama listas y me dicen que ahí debo nombrar los rangos de celdas. Vamos a ver, aquí hay una hoja que se llama listas, efectivamente, y vemos que hay dos listas, una lista que se llama clientes y otra lista que se llama productos. Me dice que tengo que nombrar estos rangos de celdas. Entonces, ¿qué significa eso? Resulta que en Excel yo puedo colocarle nombres a una celda. Por ejemplo, esta celda normalmente se llama D12. D me indica la columna y el 12 me indica la fila. Entonces, columna D sería la cuarta columna, fila 12. ¿Cierto? Eso me imagino que ustedes ya lo saben. Si no lo sabían, pues bueno, les estoy explicando. Pero resulta que yo les puedo colocar un nombre, aquí donde dice cuadro de nombres, en la parte de arriba, donde me dice ahí, de ahí arribita, donde dice T12, se llama cuadro de nombres. Yo le puedo asignar un nombre a esa celda. Digamos que, por ejemplo, este cliente se llama Palacio del Colesterol, pues yo le puedo colocar aquí, no sé, le puedo colocar el mismo nombre, Palacio, le puedo colocar cliente 1, el nombre que yo me quiera inventar. Pero no solamente a una celda, sino también a un rango de celdas. Por ejemplo, a todo este rango de aquí yo le puedo colocar que de todo este rango se llama clientes. Entonces, eso lo puedo hacer de varias formas. Una forma es que yo seleccione todo el rango, me vengo acá y donde dice D12 le cambio por la palabra clientes. Le doy Enter y automáticamente ya le asigna un nombre a este rango clientes. Es decir, que si yo voy aquí bajo la flechita, fíjense que aquí ya me aparece que hay un nombre, un rango de celdas que se llama clientes. Ya le asigné el nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo después puedo utilizar ese rango dentro de una fórmula. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí un buscar B. Pues ese todavía no lo hemos visto. Bueno, de pronto ustedes lo conocen, pero pues no, busquemos uno más sencillo, un contar, una función de contar. ¿Listo? Entonces, contar. Le voy a decir que me cuente el número de datos que hay en el rango que se llama clientes. Entonces, yo aquí ya no tengo necesidad de venir a decirle que el rango es este. Obviamente, bueno, allá me apareció el nombre, ¿cierto? Pero no tengo necesidad de decirle, no, es que es de la celda de 12 a la celda de 18, por ejemplo. No tengo necesidad, simplemente yo puedo escribir aquí la palabra clientes y fíjense que ahí ya me lo trae, me dice que existe un nombre ya asignado a un rango que se llama clientes, entonces solamente seleccionar ese rango que ya está nombrado, ya ahí me lo resalta y cierro paréntesis y enter. Bueno, aquí me dice que 0 porque no le puse, sería la función contar A, porque contar solamente me cuenta números. Como esto tiene letras, entonces digámosle contar A para que me cuente también los que sean texto. Listo, entonces me dice, bueno, hay 7 clientes. Entonces fíjense cómo yo puedo nombrar un rango y después ese nombre que le puse al rango puedo utilizarlo dentro de una fórmula. ¿Listo? Entonces esa es una de las cosas para las cuales me sirve los nombres de los rangos, para utilizarlos dentro de una fórmula. Ahora, vamos a hacer lo mismo para productos, pero lo vamos a hacer de otra forma. Entonces, me voy a parar aquí, selecciono todo el rango, incluyendo el título, donde está el nombre que yo le quiero asignar. Entonces, a este rango, empanadas, dedos y papas, quiero asignarle el nombre productos a la celda. Entonces, yo ya les expliqué que una forma es seleccionando aquí, le doy clic al cuadro de nombres, escribo la palabra y le doy enter. Esa es una. Pero también puedo seleccionar todo el rango incluyendo el título, que es el que le voy a asignar al nombre. Vamos a irnos aquí a la pestaña fórmulas y acá hay una opción
que dice nombres definidos. Aquí, desde esta opción, yo puedo gestionar todo lo que son los nombres en Excel. Nombres de rangos, nombres de celdas. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir asignar nombre. Esta primera opción que tenemos aquí arriba. Asignar nombre, le doy clic y fíjense que automáticamente él me dice que el nombre de este rango va a ser productos y que va a ir desde la G11. A ver, yo miro G11. Bueno, ahí me está incluyendo el título, entonces vamos a decirle que solamente sería desde G12. G12 hasta G14. Entonces le digo aceptar. ¿Listo? Entonces voy y verifico aquí en mi cuadro de nombres y efectivamente ya tengo un nombre que se llama productos. Le doy clic y automáticamente me lleva aquí. Otra ventaja que tenemos al momento de crear nombres es que independientemente de la hoja donde yo me encuentre, si yo vengo aquí al cuadro de nombres y le doy por ejemplo clic a productos, él me va a llevar automáticamente allá. Desde donde quiera que yo esté, me lleva a esa celda porque ya le asigné el nombre y ya sabe a qué estoy haciendo referencia. Listo, entonces ya tengo nombradas los dos rangos, clientes y el rango productos. Vamos a volver aquí a registros y lo que me está diciendo es que aquí en la columna producto tengo que colocar una lista desplegable. Bueno, primero en cliente y luego en producto. Entonces aquí vamos a colocar listas desplegables. No sé si ustedes han visto que a veces en Excel aparece una flechita, un cuadradito con una flechita donde yo le doy clic y me despliega una lista de datos donde yo puedo seleccionar cuál es el dato que quiero ingresar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la misma forma. Nos vamos a datos, validación de datos otra vez, aquí donde estábamos antes, pero ahora le vamos a decir en permitir, le voy a colocar la opción de lista. Fíjense que aquí hay varios, ¿no? Le puedo decir número entero, número decimal, una lista, la fecha, que fue la que utilizamos ahorita, la hora. Por longitud de texto también le puedo decir, bueno, solamente deje ingresar tantos caracteres, por ejemplo, máximo 100 caracteres. Entonces quiere decir que ya, si el usuario intenta ingresar más de ese número de caracteres, ya no va a poder. Y otra función personalizada también. En este caso le vamos a decir lista. Y le vamos a decir, por ejemplo, que aquí en este caso que son clientes, entonces le vamos a decir que el origen va a ser igual al rango clientes, que ya lo creamos. Se llama clientes. Y le damos aceptar. ¿Listo? Aquí ya me apareció la flechita. Vamos a ver, entonces le doy clic y aquí ya me está trayendo todos los nombres de los clientes. Entonces sería seleccionar el que yo necesito y allá me quedó. Entonces, para todo esto, simplemente es venir acá, darle clic y ahí te escojo de la lista desplegable cuál es el que quiero utilizar. ¿Ok? Vamos a ahora hacer lo mismo, pero con productos. Entonces, otra vez, selecciono el rango de productos, vamos aquí a validación de datos, decimos permitir lista y le coloco aquí que esto se va a llamar productos y aceptar. Abrimos acá. Bueno, en este caso me salió, no me está saliendo, no me lo está tomando porque creo que el nombre del rango era en singular. No, mentira, ahí está bien, productos. Vamos a ver, volvamos a revisar. Validación de datos. Ok, no le puse el igual. Hay que ponerle un igual para que él identifique de que esto es una referencia, que no es una palabra que yo le estoy colocando aquí, porque yo aquí también en la lista yo le puedo colocar palabras. Por ejemplo, yo podría venir aquí y colocar manualmente así, decirle, no, esto es empanadas, coma, dedos y coma, papas. Pues yo puedo hacer eso también y me va a crear la lista con esos datos. Pero cuando son datos muy extensos y yo no tengo, pues, para ponerme a escribir uno por uno, esto es más práctico como por ejemplo cuando yo en una lista solamente necesito poner sí o no. Entonces, sí y no, solamente esas dos opciones. Ahí sí, listo, lo escribo. Pero cuando no, pues cuando no es necesario, pues entonces mejor creo una lista y le pongo un nombre al rango. ¿Ok? Ok, entonces como les decía, yo aquí entonces puedo seleccionar todo el rango y decirle que quiero traer de el nombre que se llama productos. Entonces le vamos aquí a validación de datos y le digo igual productos.
Entonces yo les decía que esto también se puede escribir manualmente, ponerme a escribir aquí uno por uno, pero pues no vale la pena, a no ser que sean muy poquitos, como cuando yo les necesito colocar solamente la opción de sí o no en una lista, que solamente me salga sí o no, ahí sí, pues bueno, yo lo puedo escribir para no tener que crear una lista que diga sí y no, sino simplemente es decirle acá, aquí mismo pues le voy poniendo, pero si voy a hacer referencia a un rango que ya nombré, entonces en este caso le pongo el igual y le coloco el nombre del rango al cual voy a hacer referencia y le decimos aceptar. Listo, ya con eso entonces, aquí ya me queda, listo, ¿cierto? Aquí ya me queda la lista desplegable ya creada para elegir cuál es el producto que yo quiero agregar a cada una de estas celdas. Entonces ya con eso, aquí terminaríamos entonces este punto, donde me dice en las columnas cliente y producto agregue listas desplegables que permitan seleccionar los valores a registrar. Realice este punto utilizando la información de la hoja listas y nombrando rangos de celdas. Pasemos al último. Realice el siguiente punto en la hoja ventas aplicando filtros automáticos. Se requiere conocer los registros de empanadas con cantidades mayores a 377 unidades, totales menores o iguales a 104 y fechas entre el 8 de julio y el 10 de abril del año 2021. Entonces, me está diciendo que me pare en la hoja que se llama Ventas 2021, que es esta. También tenemos aquí una base de datos. Y que aquí lo que tengo que hacer es conocer los registros de empanadas con cantidades mayores a 377 unidades. O sea que vamos a utilizar filtros automáticos. Entonces vamos a ir aquí a ventas. Voy a pararme aquí y le vamos a aplicar filtros. Para aplicar filtros yo puedo utilizar el comando o el atajo del teclado que es Control Shift L, L de Laura. Entonces Control Shift L lo que va a hacer es poner los filtros automáticos a la tabla, al rango de datos, pues en este caso. Entonces, lo primero es se quiere conocer los registros de empanadas con cantidades mayores a 377 unidades. Entonces vamos a ir aquí, le decimos que me filtre por empanadas, y que la cantidad sea mayor a, ¿cuánto era? 377 unidades. Entonces, 300, vamos a filtrar aquí por cantidad. Le voy a decir por número y le digo mayor que 377. Le decimos aceptar. Entonces, ahora me está mostrando solamente las empanadas que sean mayores a 377. ¿Qué más? Totales menores o iguales a 104.000. Entonces vamos a filtrar en totales. Aquí en total vamos a filtrar por mayor o igual a 104.000. 104.000. Aceptar. Listo. Ya me está filtrando mayores o iguales a 104.000. Ah, perdón, aquí eran menores. Entonces vamos otra vez al filtro y le vamos a decir acá en el botón, le digo filtros de número menor o igual que 104.000. ¿Listo? Y ahí ya me queda el filtro menores a 104.000. Y por último, fechas entre el 8 de julio y el 10 de abril del año 2021. Entonces volvemos acá y ahora vamos a filtrar por fechas entre el 8 de julio, a ver, ¿cómo era? 8 de julio y 10 de abril. Entonces vamos aquí, ventas. Entonces le digo que filtros por fecha, le decimos entre dos fechas. Entonces que sean posterior o igual al 10 de abril 2021, anterior al 8 de julio 2021. Entonces ya le estoy diciendo que sean después del 10 de abril y antes del 8 de julio. Con eso entonces ya le estoy acotando esas fechas para que solamente me filtre las que estén entre ambas. Le digo aceptar, ¿ok? Y listo, aquí ya me quedaron aplicados los filtros. Entonces ya con eso habremos terminado entonces la prueba número 1. Ahora, en la siguiente clase, si Dios nos permite, y si ustedes también quieren,
podemos continuar con la prueba número 2, que consiste en crear tablas dinámicas a partir de las bases de datos que ya tenemos creadas con los datos de 2019, de 2020 y de 2021. Vamos a crear tablas dinámicas y gráficos dinámicos. ¿Listo? También me gustaría que ustedes puedan traer, si tienen la disponibilidad para el próximo viernes a la misma hora, nos reunimos, obviamente también totalmente gratis, y me gustaría que ustedes también pudieran traerme sus dudas y también si tienen algún archivo de Excel que de pronto quieran con el que trabajemos, me lo pueden hacer llegar por vía WhatsApp eh, a mi WhatsApp personal, me lo hacen llegar, me explican de pronto qué les gustaría que viéramos de ese archivo y lo podemos revisar en la siguiente clase si nos da el tiempo. O si no, ya en un próximo webinar. ¿Listo? Entonces les propongo estas dos opciones. Ya ustedes pues me dirán qué les parece mejor. Si ustedes me envían sus archivos y revisamos de pronto algún caso específico que quieren que miremos. O si no, pues seguimos con las tablas dinámicas, no hay ningún problema. ¿Listo? Eso en cuanto al lo que podríamos ver la siguiente clase, el siguiente webinar. Y para los que estén interesados en tomar el curso completo de Excel, pues les voy a ofrecer dos opciones. La primera sería que arranquemos con un curso completo de 40 horas, que sería a partir del próximo 7 de julio de 2023. Arrancaríamos con un módulo básico e intermedio, con una duración de 30 horas, con una intensidad de 5 horas por semana, para un total de 6 semanas. Es decir, que veríamos clases los viernes y sábados. Viernes en la noche de 7 a 9 y sábados en las tardes puede ser de 3 a 6. Lo de los horarios ya lo podríamos cuadrar más adelante con los que quieran hacerlo. Y luego vamos a ver un módulo avanzado que comenzaría el 18 de agosto con una duración de 10 horas. Veríamos 5 horas por semana también y serían 2 semanas. Es decir que el cronograma de este curso nos quedaría de esta forma. Entonces comenzaríamos aquí la semana 1, el 7 de julio, viernes y sábado, todos los viernes y sábados veríamos módulo básico e intermedio y finalizaríamos con el avanzado. Las últimas 2 semanitas serían unas 10 horas adicionales. Los temas del curso son estos que tenemos aquí para cada módulo. Obviamente que esta imagen pues yo se las puedo enviar al grupo, o pues si me la piden por interno pues se las puedo enviar por interno para que puedan ver detalladamente qué contenido tiene el curso en cada módulo. ¿Listo? Y en cuanto a los precios, pues les voy a mostrar entonces cómo lo vamos a manejar. El módulo básico y medio tendría un precio normal de 450.000, pero si lo pagan antes del 1 de julio se los puedo dejar en 360. Si quieren obtener solamente el avanzado, tendría un precio normal de 150, pero hasta el 1 de agosto lo podríamos dejar en 120. Y también les puedo ofrecer el combo de todos los cursos, de todos los módulos, perdón, que tendría un precio normal de 600, pero lo podemos dejar con un descuento de 480.000. Y si lo pagan antes del 1 de julio les quedaría en 450.000. Es decir, pagarían básicamente prácticamente lo que vale solamente el primer módulo o los primeros dos módulos, los mismos 450.000, pero todo el curso. ¿Listo? Antes del 1 de julio. Eso ya depende pues hasta donde ustedes quieran avanzar también. Además, les voy a ofrecer la posibilidad de que reciban un 10% del valor del curso por cada referido efectivo. Es decir, así ustedes se matriculen o no se matriculen. Si me traen un referido y ese referido se inscribe, ustedes se van a ganar el 10% de lo que pague ese referido. Es decir, si paga los 450.000 que vale todo el curso completo, yo les daría a ustedes 45.000 pesos de ahí. Así ustedes no tomen el curso. ¿Listo? Y si lo toman, pues lo podemos canjear como un descuento. Bueno, medios de pago. Les ofrezco por a través de Nequi o DaviPlata una transferencia, o a través de Mercado Pago con tarjeta de crédito. Obviamente pues Mercado Pago tiene una comisión, esa comisión ya estaría incluida aquí dentro de los valores. Ya sería como que ustedes elijan cuál opción les parece mejor y puedan realizar el pago. ¿Listo? Esa es la opción, la primera opción que tenemos, que serían
un curso donde vamos a estar trabajando con clases sincrónicas en unos horarios definidos y obviamente pues todas las clases en vivo, así como la que estamos haciendo el día de hoy. Pero también les voy a ofrecer otra opción, que son las clases pregrabadas en un curso, en una plataforma que se llama Hotmart. ¿Listo? Este curso obviamente es mucho más barato, mucho más económico porque simplemente son las clases que ya están grabadas, ya están listas y ustedes lo único que hacen es que en el tiempo que ustedes tengan, en la flexibilidad de su tiempo, pues ustedes sacan el tiempo para ver las clases a su propio ritmo. Con eso pues no tienen que estarse preocupando por horarios, ni por quedarse atrasados en las reuniones, ni por problemas técnicos, ni nada. Simplemente se conectan cada vez que tengan el tiempo. En este caso serían 30 horas, porque pues de todo el curso, digamos que se hace en la edición de video también quita mucho tiempo al curso, entonces lo hace un poquito más, ser un poquito más compacto, es decir, que van a terminar mucho antes, van a pagar mucho menos y lo pueden hacer a su ritmo. Entonces, aquí les dejo el link. Este link también lo voy a poner en el grupo para que lo tengan. Si les interesa, entonces pueden acceder. En este caso, ustedes entran acá, les va a abrir pues, la ventana, la página de Hotmart y como pueden ver, el curso quedaría a un precio mucho mejor. ¿Listo? Mucho más bajo. Eh, Listo, bueno, eso sería entonces lo que les quería compartir acerca de esto. Como les digo, si Dios permite, pues nos podríamos ver el próximo viernes